No, no lo puedo ver. Gracias. Señor, venga, si no puede ser con una y con otra. No se ve muy bien, pero la pintura de la que habla, el Ángel de Miguel, es esta. Fue por un marcador. Maestro, ¿Sí? le habla Ana. Perdón. Que nosotros nos vamos 6:30 porque tenemos ensayo. Está bien, sí, no, pero. Gracias. Gracias por venir. Nada más. Salud. Gracias.
igual conforme vayas terminando, puedes ir avisando cuando quede la mayoría de cómo se va a hacer. Estamos leyendo el texto. Ah, ok.
del planeta. Sí, el 2010 es complicado. Estábamos para comenzar después a leer el artículo sobre Dalí y el método paranoico crítico. Ah, ¿dónde está? En los correos. Lo mandé por correo. Voy a ver. Una consulta. Si no, vamos a comentar ahora todos. Ok. Las que vayan terminando, si quieren ver el punto de partida de Dalí con mejor resolución, pues en la computadora se ve mejor. ¿Te puedes acercar? Sí. Hay mucha oscuridad en eso.
terminaron la mayoría. O sea, normalmente yo puedo haber dejado esto de tarea y arrancar directamente comentándolo, pero no soy muy fan de las tareas, que todos tenemos videos para la clase, pues también está bien como hacer un ratito para leer aquí todos. Aunque no hayan terminado, comentemos los que lo terminaron perfecto, los que no están al nivel. ¿Creen que esta propuesta que está haciendo Dalí, la señorita señora que escribió el artículo, que se podría aplicar estas ideas en el arte escénico? ¿Están planteando ahí? ¿O qué tipo de ideas vimos en este texto? ¿De qué vamos? Yo creo que lo hacemos como inconscientemente, ¿no? O sea, ya de alguna forma hemos como generado mecanismos para buscar estas inspiraciones y pues aquí lo que hace es plantearlo de forma pues escrita, ¿no? Detallada y decir, bueno, pues con la teoría de este hombre, pues Dalí agarró y hizo así, ¿no? Que es como pues como primer año de escuela de artes, ¿no? Que te ponen ahí, el mismo toro dibujado en diferentes modos, ¿no? Que el cubismo y surrealismo, etc. Total. También lo hacemos inconscientemente cuando vemos algo que nos gusta, también, y a veces lo empezamos a ver en otras cosas, ¿no? Tengo un ejemplo, ¿no? De, esta situación de baile me recuerda una canción que había visto, pero no tiene nada que ver con lo que estoy viendo, pero algo me recuerda, hay un nexo ahí entre las cosas. Y comienza hablando de psicología y de delirios y de paranoias, porque la interpretación simbólica no es muy diferente, sino lo vemos como una patología psíquica, digamos, y lo vemos más como una capacidad de fantasear, como el potencial de generar fantasía o delirios que nos produce algo. Puede ser un gran alimento también para la producción artística. ¿Qué tanta simbología podemos ver en lo que me gusta que estoy viendo? O sea. Y entonces en este caso sí, Dalí literalmente escribió un método así. Parte 1, lo más inmediato que veo. Parte 2, ¿qué me puede significar eso? ¿Qué me evoca? Parte 3, ¿qué cosas en mi cotidiano veo que puedo relacionar con eso? Parte 4, empezar ya a hacer obras al respecto. Y por ahí va, tratando como de sistematizar el alimento del artista, ¿no? De qué se alimenta él para producir esa obra en particular. Y en esencia, ese es como el método que yo estoy tratando de usar para hacer coreografías en este caso. Alguna fuente de inspiración, un desglose o un análisis de eso que me parece interesante, y luego una articulación de algún tipo de discurso escénico que parta de ahí, que ya se considera como el producto artístico. Si recordamos un poquito lo de ayer, entonces manejamos como dos mundos, ¿no? Puede ser el teórico y el simbólico. Entonces, como qué estructura utilizo, cómo las cosas, la ideología que soporta las cosas. Y mientras que los simbólicos son como las posibles interpretaciones. ¿Qué significa lo que estoy mostrando? ¿O qué podría significar? Y trabajamos en común como entonces todo el mundo, ¿no? Quiero hacer una estructura lineal aristotélica que va a ser como el hilo conductor de mi obra. Va. Entonces, si voy a usar este tipo de símbolos para evocar este tipo de cosas que me interesan, pues también va. Y todos estos símbolos además se conectan entre sí y hiperalimentan mi tema y mi discurso. Y lo que me interesa decir, subrayadísimo, súper bajo. Este tipo de cosas son las con las que estamos trabajando a la hora de crear. Y hay otro aspecto fundamental, aquí sí lo voy a delimitar un poquito al arte escénico, pero ¿cuáles son los legos
del arte escénico? ¿O cuáles son los elementos con los cuales podríamos jugar? El espacio. Sí, total. El espacio. La iluminación. Fundamentales. Tenemos secuencias de movimiento, por ejemplo. Vestuario. Hay algo fundamental que según Aristóteles, sin ese elemento no hay arte escénico. Tiempo, sí. No es de pensar, pero sí. ¿El conflicto? Alguien que interprete el cuerpo. Bueno. Alguien. No, El cuerpo, intérprete. Un intérprete. Ajá. Alguien que haga algo. Ya sea una persona, un grupo de personas, un dueto, un trío, un ballet folclórico de 50 personas. Pues ya puede ser robot también. Pero, Ya puede ser robot también. pero en este caso cumple la función de cuerpo de intérprete, ¿sabes? Sí, o sea, finalmente hay un algo que Ajá. está ahí. Hay un algo para ser observado, digamos, para ser percibido de alguna forma con nuestros sentidos. Ese tipo de movimiento también puede ser solos, duetos, tríos, etc. Tenemos tal vez un estilo. En plan, quiero que esto sea un ballet y me voy a mantener a los códigos del ballet. Si puedo utilizar el lenguaje del ballet para mi obra. Podemos ver como un estilo, una forma de hacerlo. Yo quiero algo mucho más contemporáneo, experimental, no quiero partir de ninguna forma previa. Y vamos a empezar a movernos a partir de la idea de ameba. Y vamos a hacer un laboratorio de investigación en movimiento, entonces no tiene nombre, no está claro, pero el estilo forma es inspirado en este caso, en una bacteria, digamos. No, el estilo forma es el cómo se mueven esos cuerpos en escena, si lo ponemos así. Va a ser un folclore, un guapango, donde nos atenemos entonces a esa forma de bailar. No, o va a ser un guapango diferente, a otro beat, a otra canción, aunque los movimientos sean los mismos. Bueno, estamos jugando con el significado, con lo simbólico. O sea, aquí la idea es como, tanto teórica como simbólicamente, tener lo más claro posible los elementos con los que estamos jugando. Salud. Porque en teoría, a la hora de crear, si todo eso es de alguna manera consecuente con mi tema, mi discurso va a ser más claro. O sea, la pieza va a ser más clara de alguna manera. Y si lo politizamos un poquito, el tema uno puede tener una posición al respecto. Una posición al respecto es, mi tema es la hambruna en el mundo. De alguna manera quiero hablar de eso. Y mi posición al respecto es que yo creo que está cabrón, que desperdiciamos mucha comida. Entonces eso ya como que la brújula artística apunta hacia dónde voy a ir. Va a ser una obra que critique la hambruna en el mundo. Entonces de alguna manera tengo que mostrarlo negativo. Tengo que mostrarlo como malo, como algo no deseable. Versus, no, me parece bien, me parece, creo que hay demasiada gente en el mundo y está chido que se muera la mitad de la población de hambre. Y quiero mostrarlo mediante mi obra. Entonces, ahí ya veo otro enfoque. Aunque el tema es el mismo, el cómo abordo ese tema sería muy diferente al previo. Entonces sí ayuda mucho también mantener una posición ante lo que estoy hablando. Ayuda a articular un discurso. Entonces, tomando esto en cuenta,
me gustó, vamos a ser un poquito más prácticos, y me gustaría que regresen a la inspiración de ayer y las 5 cosas que les parecían interesantes. Chequen en esas cosas cuáles se relacionan entre sí y cuáles no, porque cada una de ellas podría ser una escena en potencia. Pero vamos a tratar así. Pero es que sí pensé, una luz fuerte y pon tú una gente tomando café. Porque si no tengo café. Puede que una gente tomando café sea una escena con una luz fuerte. Entonces, estos dos los puede agrupar como una sola cosa. Así lo explico. Y entonces es como tener 4 bloquecitos que pueda considerar escenas en potencia. De los elementos que me parecieron interesantes. 4 o 5. Oye, Marcela tenía un plumón con otra tinta. No leo. Sí, no estamos quedando más, puede ser bien sencillo. Como un ejercicio de mente. Entonces ahora, con esos elementos que tienen, y dar un poquito más, van a pensar entonces en su tema, su posición al respecto, van a escoger su momento favorito, su escena favorita, su elemento que les parece interesante favorito, y van a hacer una pequeña historia al respecto, entendiendo historia como una secuencia de eventos en una línea de tiempo. ¿Cómo podría empezar? Esa cosa que me parece interesante, escénicamente hablando. ¿Cómo terminan? ¿Y qué eventos suceden en el transcurso? Tan simple o tan complejo como lo quieran hacer. Va a empezar con una luz que se enciende y aparece una silla vacía. Y luego alguien entra y se sienta en esa silla, se pone a platicar, se despide, se va. Y la obra se llama La Lectura. No sé. Pero eso es una práctica, son ejercicios mentales que podemos hacer, incluso podemos fantasear sobre pequeñas historias que tenemos en el autobús. O sea. Como estos performance de que es una persona atravesando el escenario como en una hora y que no pasa nada, pero pasan muchas cosas, ¿no? Sí, son decisiones también. Quiero que mi evento sea una caminata que solo hay un evento y es una caminata que cruza todo el espacio, pero eso va a suceder en 2 horas. Y es una decisión que yo sí valoro. Con esta luz, con esta música o no música, lo que sea, en este espacio, tal. Pero todo también ayuda.
Y si hay algo que quiero que esté sucediendo durante toda la escena. Podría ser entonces, hay un primer evento que dura toda la escena, pero durante ese evento hay microeventos. Puede ser tan complejo como uno quiera, o tan simple como uno quiera. Son decisiones. Ok.
adelante, ya casi llegamos ahí. Ya casi. Vamos a ir en la cosa. Muy bien, sí. ¿Cómo les va? ¿Vale? Está bonito.
igual vamos a ir dejándolo por aquí, a que no te tiempo. Si quieren, lo pueden seguir trabajando después. Alguien que haya terminado, o que aunque no lo haya terminado, que quiera compartir su pequeña historia. Ay, Dios. Oh, no, o sea, Pues yo tomando la inspiración que tomé ayer, pues en sí la historia son dos chicos que se enamoran entre los años 80 o 2000 y se mueren por los prejuicios de la época. Pues esa es la historia. Pero para mí yo cambiaría varias cosas. Por ejemplo, la edad de los protagonistas. Eran como más jóvenes, de edad de preparatoria, a diferencia del material original que son de universidad. Y pues sucedería en México porque siento que podría agregarle un plus a todo el estigma que se tiene en cuestión de las relaciones de parejas del mismo sexo. Pero ya hablando escénicamente, a mí tomando como de referencia un póster de esa misma serie, es como espejo, que sería como un escenario de una escuela, un salón de escuela, y dividido por una reja, y de un lado ese mismo escenario de escuela, pero en lo moderno, como en lo que sería la cuestión moderna, un salón moderno de escuela, y de escuela mexicana para empezar, y en lo que sería el otro lado sería más un salón, porque nos recuerda mucho a lo que es la época de los 2000, la escuela pública. Y para mí también me gustaría que fuera la canción de I Think We're Alone. Entra primero una batería. Y ahí se podría hacer un juego de luces entre ambos escenarios. Eso puede ser primera vez, o sea, Ajá, tienes todo el set, después de la secundaria, esta mexicana, tienes más clarísimo. Primer evento suena una batería. Sí, y como que se alumbra alternándose cada escenario, bueno, cada salón, porque en sí es el mismo, pero en diferentes épocas. Entonces, se alumbra, va, tum, 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 entonces se podría alumbrar uno en cuanto se da el golpe, se alumbra uno y el otro se apaga, y en cuanto se da el otro golpe, se alumbra el otro y pues el otro también se apaga. Ajá. Y ya cuando empieza la primera frase, que sería Children Behave, de la canción, sería en la versión original de la canción, que es como de los años 80, me parece, y en inglés. Pero y se alumbraría el escenario de la época de los 2000. Lo que me gustaría es que los jóvenes que estén en escena, como que a contraste de la canción, estuvieran bailando algo que sea mucho ballet clásico. Al ritmo de la canción, pero ballet clásico, y que el juego de movimientos se asemeje mucho a los movimientos de Odette y Siegfried en el acto blanco de la Cisne. Esto sería como muy contrastante por la época, porque es clásico y tomando en cuenta juicios y la historia, como que estaría ya poniéndonos así, investigando, estaría como mucho contraste, sobre todo por la canción y el tipo de baile. Total. Pero si checa, está haciendo ahí lo mismo que hacía la serie de la cual partes. Modernizar un Romeo y Julieta, como modernizar esta sección del lado de los hijos. Que igual también tiene que ver, es una historia de los personajes que se quieren, pero no pueden estar juntos. Y bueno, sería como todo eso en la primera frase hasta la parte que dice Say when we're together, que ahí termina la primera frase, y de ahí la iluminación cambiaría hacia el foco, como en el escenario moderno, pero en vez de que sea la canción original y en inglés, como una versión más
moderna, por así decirlo, de esa música en español, porque pues esto lo estoy situando en México. Entonces, pues, esa misma canción, pero lo que sigue, pero esa versión, como esa versión en español, y pues sería más como, ahí ya no terminé como de aterrizar los movimientos, pero podría ser más como un juego de danza contemporánea. Los mismos movimientos, pero más contemporáneos, más... Esa es la gran pregunta, ¿cómo este, somos contemporáneos? No, pero, o sea, el mismo juego de romántico y todo eso, pero ya más moderno. Ah, ya, creí que la secuencia de baleros. No, sí, es que no me supe explicar. Ok. Pero eso y pues hasta ahí no me Me pasa nada. Frida, ¿no? Perdón. ¿Cuál es tu nombre? Jared. Jared, perdón. Por ejemplo, en la propuesta de Jared ella menciona algo muy interesante, la música. Casi como si su línea de tiempo fuera la duración de la canción. No sé cómo va la canción, puede que la destruya. Pero digamos que la canción va a tocar así. Entra con la batería, tiene unos momentos como esto, siempre es durísimo. Pero la canción también tiene eventos en el tiempo, que es a donde quiere llegar. Y ella quiere sincronizar sus eventos escénicos con la canción. Es como hacer un videoclip musical en ese caso, ¿no? Yo quiero que durante la duración de las baterías va a haber un padre, y es un dueto de ballet tal cual, pero a distancia porque no se pueden juntar los personajes, cualquier cosa. Y entonces, con el solo de guitarra, quiero que suceda otro evento. ¿No? Sus eventos escénicos están intrínsecamente ligados con los eventos musicales. Eso puede ser una gran guía. Si lo que me inspira es una canción, y la voy a usar literalmente en mi obra, la canción ya te puede dar un marco temporal sobre el cual trabajar. Incluso. Es una canción de 3 horas, es una ópera, digamos. Bueno, la puedo usar en escenas, ¿no? ¿Cuáles son las que me interesan? Vale. Pero puede ser un método súper bien. Y además la canción, el nombre de la canción es I Think We're Alone, como se traduciría más o menos a pienso que ya estamos solos, porque ahora estamos solos. Entonces como que todo tiene que ver, incluso la letra o el título de la canción está como ligado a lo que está pasando escénicamente, y creo que eso para mí personalmente es un punto de partida muy importante, porque a mí me cuesta más con la música clásica, Claro. porque no tiene letra. Sí lo puedo hacer, pero ya tiene que ser como algo que ya esté escuchando constantemente y me tiene que gustar mucho. Habría que metaforizarlo como en Altozano. Entonces, ¿qué significa la música clásica? Las cuerdas. ¿A qué suena? Bueno, aquí está esa trampolín, pues el momento que dice. ¿A qué suenan los timbales? ¿No? Es como más alegre, ¿no? Tal vez es como el momento de la fiesta, donde están, no sé, por decir cualquier cosa. Pero sí, si nuestro punto inicial de inspiración no es algo literal, claro, así como que si lo vemos todo el mundo va a entender lo mismo, y es algo más simbólico, abstracto, toca hacer ese trabajo de traducción. Entonces, ¿qué significa para mí eso que estoy viendo y cómo lo utilizo a favor de mi discurso, de lo que quiero hacer? Ese es como el trabajo de traducción. ¿Alguien más quiere compartirnos? Yo lo escribí un poco más de la manera como estructura de escenas. Okay. Mi inspiración fue en el trabajo clown. Y bueno, luz cálida abre la escena y pasa una persona de tercera edad de un extremo a otro haciendo volteretas mientras tararea. Repite 2 ocasiones este acto y posteriormente se detiene en medio del escenario dando la espalda y se da la vuelta y empieza a caminar como un poco. Alude con nostalgia cómo extraña a su familia, que no ha visto en mucho tiempo, y replantea la idea de verlos. Se siente mal por no poder hacerlo. Vuelve a salir dentro del escenario haciendo piruetas y de nuevo narra al público anécdotas como haciendo chistes de su juventud y del tiempo que compartía en familia. Suena entonces un reloj y sale corriendo. Regresa a escena y vuelve a narrar cuentos que se le leen a sus nietos y vuelve a narrar anécdotas de su propia juventud y recalca como un gag en estas partes donde trata de omitir partes que no debían contarse a los niños. Y vuelve a ponerse melancólico y vuelve a decir que extraña a su
familia y cómo vivía encantado de hacer más cosas con ellos antes. Y termina diciendo que espera pacientemente a su familia hasta que el encapuchado de negro los traiga en su momento. ¿Cuál es su nombre? Aldebarán. Aldebarán. Pues en este caso, la serie de eventos de Aldebarán es casi como una historia, o sea, como un libreto. Ahí uno podría leerlo y casi que interpretarlo de alguna manera, ¿no? A esa claridad más o menos a la cual estamos apuntando, también que sea lo más claro posible. Con eventos me refiero como a cosas que suceden ya en escena. Entra alguien, camina, dice algo, salta, hace una secuencia, ¿sabe? Como tenemos nuestros bloques de Lego y nuestra serie de eventos. Los eventos se constituyen pues, de estos bloques, ¿no? Que son los elementos que estamos usando. Y entre más clara la acción sea posible de cada evento, más claro y más articulado va a ser la manera de transmitírselo a mis intérpretes para que lo ejecuten, que es el fin último de eso. Un guión tal cual, así. Mi escena 1 empieza así, termina así. Luego empieza mi escena 2, termina así, empieza así, empieza así, termina así. Y ahí voy, casi que paso por paso. Cada elemento puede ser tan complejo, tan sencillo como lo piensen. Porque, por ejemplo, esa puede ser mi historia, pero tal vez este evento en el proceso de montajes empezó a agarrar mucho protagonismo y él mismo se empezó a desglosar en una serie de eventos, tanto que se convirtió en una escena propia. Y entonces estos bloques juntos van armando cada escena de la obra que estoy haciendo. Todo ojalá en función tanto de mi tema como de mi posición al respecto. Entendiendo el tema como cuál es mi idea, ¿no? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Con qué tipo de ideas estoy trabajando? Y la posición es que yo creo de esas ideas para ver cómo las voy a presentar. Me parece un chiste mi tema, pues tal vez mi obra sea más divertida, más famosa, más alegre. Me parece algo súper melodramático. Entonces, tal vez sea una obra mucho más dramática, más intensa, más emocional, de alguna manera. Entonces, esto es como el qué estamos trabajando y es el cómo. Y todo eso, y esto es como lo que arropa ideológicamente los eventos que estamos mostrando, que se constituyen de esos bloques que son los que estamos usando. Y si todo tiene que ver con eso, o entre más se relacionen, entre más canales de significado yo les pueda poner, y más capas, todos siempre apuntando hacia el mismo lugar, se vuelve mucho más claro el discurso, creo yo, por lo menos. Entonces no son como estas obras vagas que es como que no sé de qué me está hablando, no sé qué me quiere decir, ¿sabes? No, pues sí, es como tratar de ser lo más claro posible, en este caso. Y eso para mí es dramaturgia. Es el sentido del orden de las cosas del mundo que estamos tratando de crear. ¿Cómo las organizamos? ¿Y cómo justificamos esa organización? Porque las cosas de a gratis se ven de a gratis. Entonces, entre más pensado esté cada elemento que yo tengo y más claro lo tengo dentro de la historia que estoy tratando de crear, mejor va a ser, más va a alimentar mi discurso en ese caso. A mí no me gusta, me parece terrible apositarse. Pues es un ejemplo muy claro. Entonces, les voy a compartir como los dos puntos de partida de una obra que se llama Somos, que la acabo de hacer, más o menos que fantasía, y vamos a ver la primera escena, como para ver ese proceso de traducción, de alguna forma. El punto de partida es una película, que vamos a ver el trailer, y una anécdota histórica. Esto dura 10 minutos. Pero es un video sobre una anécdota histórica bastante curiosa. Yo no vi la
función. Ah, bueno. Entonces, esto es feo. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la cuarentena? A ver, si consiste en hablar de plagas y epidemias, obviamente tengo que hablar de la epidemia de baile de Estrasburgo en 1518. Sobre todo porque debido a lo que está pasando en la cuarentena, que todas las noches uno de tus vecinos descubre que es un gran DJ o empieza a montar conciertos, naves para todo el barrio, pues se ve que estamos todos con muchas ganas de bailoteo, la verdad. A ver, a mediados de julio de 1518 en Estrasburgo, una mujer llamada Frau Trócea salió a la calle y empezó a bailar. Y siguió bailando durante horas sin interrupción hasta caer rendida esta noche. A la mañana siguiente se levantó y continuó bailando y así hasta 4 o 6 días. La cosa es que, al contrario del famoso grupo español de los 90, ella no bailaba sola, sino que a medida que Frau Trócea bailaba, más gente se iba uniendo. Durante esa primera semana, 34 vecinos empezaron a bailar en la calle con Frau Trócea, en lo que supongo fue el primer flash mob de la historia. Esto siguió a lo largo de julio y para agosto ya había unas 400 personas bailando en las calles de Estrasburgo de forma bastante coordinada, pero sin ninguna música de fondo. Los infectados bailaban hasta caer rendidos y en muchos casos, y sobre todo en los días más calurosos del verano, pues se morían de bailar. Hay una crónica que dice que en el momento de mayor gravedad de la epidemia, hasta 15 personas llegaban a morir al día bailando en la calle, aunque claro, no sabemos los números en total. También hay que decir que los infectados no parecían estar disfrutando de su baile. En las crónicas se describe como la gente que bailaba lo hacía llorando, gritando y suplicando ayuda, pero sin poder parar, bailando hasta que les sangraban los pies. O sea, esta gente cuando decía que hay que darlo todo, lo decía de forma literal. La epidemia de Estrasburgo es la más conocida porque tenemos más registros, pero no era la primera epidemia de baile de la zona. Algo parecido ocurrió en Nochebuena del año 1021 en la ciudad de Kolbig, en Alemania, aunque en esa solo 18 personas fueron afectadas. 200 años más tarde, en 1247, hubo otra epidemia de baile en Erfurt, también en Alemania, y poco después en Maastricht, donde se dice que 200 personas bailaron sobre un puente hasta que este colapsó y todos se ahogaron. O sea, que fuese lo que fuese esta enfermedad, era contagiosa. O sea, y vamos a ver, normal, si es que yo siempre lo digo, el perreo invita al perreo. Lo que me extraña de estas plagas recurrentes es que son todas en la misma zona, en la frontera entre Francia, Alemania y Países Bajos. Y a ver, yo no es por generalizar ni por decir nada, pero los alemanes que conozco tampoco son los más animados en la pista de baile, por mucho que su música tenga auténticos temazos y tengan grupos como Genghis Khan o Cascada. En fin, el caso es que, claro, la gente de Estrasburgo estaba flipando. O sea, tú imagínate salir a la calle y ver el equivalente a una flash mob silenciosa. O sea, incluso si te encontrases con una flash mob normal, eso ya sería motivo más que suficiente para querer salir corriendo. Pero bueno, las autoridades de la ciudad no tenían muy claro qué estaba pasando o qué podían hacer, pero determinaron que la enfermedad estaba provocada por sangre caliente. Gente que siente con sangre caliente y quiere hacerse oír. Lo de sangre caliente, de acuerdo a las teorías médicas de la época, es decir, a la teoría de los humores de Galeno, básicamente quería decir que la gente tenía un exceso de sangre que sobrecalentaba el cerebro y los podía llevar a la locura. Normalmente el tratamiento para esto consistía en hacerles un sangrado para liberar el exceso de sangre, o darles una dieta fría, o bañarles en agua fría para que se calmasen. Pero claro, no podían hacerlo porque la gente no paraba quieta bailando. Quiere decir, ponte tú a hacerle un sangrado a alguien mientras baila Britney Spears, es que lo matas. Así que la prescripción médica fue más aire. Básicamente el Ayuntamiento de Estrasburgo organizó una gran verbena y dispuso 2 pistas de baile, una en la casa del Ayuntamiento y otra en la plaza del mercado, y contrataron a músicos y bailarines para que la gente se animase a bailar incluso más. La teoría era que si se animaban a los enfermos a bailar sin interrupción, empezarían a sangrar y a sudar en exceso y esto enfriaría sus mentes y les haría calmarse otra vez. Así que cada vez que veían que alguien bajaba el ritmo o estaba a punto de desmayarse, los bailarines y los músicos, con la amiga alianza, pues aceleraban el ritmo y les zarandeaban para que no se durmiesen y siguiesen bailando. Que el ritmo no pare, no pare, no. Y bueno, obviamente, y supongo que para sorpresa de nadie de la audiencia, esto no funcionó. Y de hecho más gente empezó a morir por paros cardíacos y en general porque era la única forma de salir de este infierno. Así que al ver que solo empeoraban las cosas, las autoridades locales pasaron de un extremo al otro. Decidieron que esto era una maldición del santo local, San Vito, y que había que calmarle, por lo que prohibieron el juego, la prostitución, pero también prohibieron la música y el baile, como en Footloose. Además, como se suponía que esto era un castigo de San Vito, trató a los enfermos a una serie de carromatos para llevarlos de forzado peregrinaje 3 días hasta la ermita de San Vito, donde se suponía que un mes antes Frau Trócea había ido y se había curado. O sea, realmente digo que menuda imagen el tener a cientos de personas atadas detrás de carromatos en fila como si fuesen prisioneros, pero bailando. 3 días. Quiere decir, como la típica
típica conga en las bodas, solo que no sé por qué las congas se me hacen mucho más terroríficas. La cosa es que una vez llegaron a la ermita de San Vito, los curas pusieron a los enfermos debajo de una figura de San Vito, les dieron crucifijos y les pusieron zapatos rojos y agua bendita en los pies, y al parecer pues se curaron. Los enfermos se calmaron inmediatamente y luego fueron enviando al resto de los afectados a curarse en la ermita y se acabó el sufrimiento. Pero claro, a nosotros nos queda la duda, ¿qué demonios causó esta plaga? Quiero decir, vamos a pensarlo con mente fría y científica. Si en aquella época no existía la música de ABBA, ¿qué demonios invitaba a la gente a ponerse a bailar? La respuesta corta es que no lo sabemos, pero hay varias teorías. Primero tenemos las teorías de la época. La primera era que esto había sido una maldición de San Vito, que era el mismo santo que les había curado una vez habían ido a su ermita a arrepentirse. Lo que San Vito te da, San Vito te lo quita. Y de hecho de ahí viene la expresión el baile de San Vito, que aparece escrita unos años antes para referirse a la epidemia de 1374. Otra teoría de la época era la del médico suizo del siglo XVI Paracelso, que determinó que esto había sido todo una invención de Frautrofia, que había discutido con su marido, quería escaquearse de las tareas domésticas y se puso a bailar en la calle para avergonzarle. Con el tiempo, otras mujeres habían unido a Frautrofia porque habían visto que ponerse a bailar en la calle hasta que les sangrasen los pies era la forma perfecta de engañar a sus maridos y comportarse de manera desvergonzada. En fin, señoras siendo señoros, aquí cero sorpresas. Y luego, obviamente, tenemos las teorías modernas. Una teoría es que esta enfermedad fue provocada por el consumo de un hongo conocido como ergotocornezuelo, que afecta al grano y que provoca ergotismo. El ergotismo es una enfermedad que provoca, entre otras cosas, alucinaciones y convulsiones. Pero claro, esto no implica que los bailes fuesen coordinados, y además, el ergotismo es una enfermedad que reduce la circulación a las extremidades, por lo que la gente no podría haber aguantado tantos días bailando. Y por último, tenemos la teoría que está más comúnmente aceptada, que es la de John Waller, que defiende que esto se debió a un caso de histeria masiva. Básicamente, los años anteriores habían sido algo duros para Estrasburgo. Hay registros de malas cosechas, pequeñas epidemias de sífilis y nuevas enfermedades como los sudores ingleses e inviernos particularmente duros. También se habían multiplicado los precios del pan y, bueno, en general la vida en aquel momento era un poco una mierda. Vemos incluso algo parecido para la misma zona donde ocurrió la epidemia de baile de 1374, donde el año anterior se registró una de las peores inundaciones en la historia de la región, dejando incluso ganado ahogado flotando por las calles. Estas malas rachas podrían haber causado una oleada de histeria colectiva, en este caso en forma de baile incontrolado. Es decir, es un poco como está resultando el primer cuarto del siglo XXI, solo que nosotros tenemos memes como mecanismo de supervivencia. Claro, te piensas, vale, histeria colectiva, pero ¿qué les lleva de estar tan desesperados que pasan a bailar en vez de, yo qué sé, llorar por las esquinas o tirarse de los pelos o darse al crimen, ¿sabes? Pues según Waller es porque en esta región ya existen historias de demonios y maldiciones que hacían bailar a la gente como poseída. Así que la gente, aunque no tuviese una jazz dance o clases de zumba, ya estaba sugestionada para liberar el estrés bailando y culpar a un demonio o a una maldición. Esta sugestión también explica por qué al obligar a los afectados a bailar en público, lo único que esto consiguió fue expandir la epidemia al animar a más gente a unirse a la histeria. Y también explica por qué cuando hicieron un ritual religioso con el santo local y los afectados pudieron creer que habían sido liberados, pues directamente pararon de bailar. De hecho, ocurrió algo muy parecido en 1962 en la llamada epidemia de la risa de Tanganica, en la que unas niñas de un colegio local empezaron a reírse y contagiaron a sus amigos que no podían parar de reír, hasta que tuvieron incluso que cerrar el colegio. Cuando volvieron a casa, los niños contagiaron a sus padres y así hubo casi 1000 personas afectadas durante una semana que no podían parar de reír. Básicamente, en momentos de estrés masivo para una comunidad se es más vulnerable a la histeria y a liberar el estrés de una forma u otra, sea cayéndote de la risa por las esquinas o bailando en la calle hasta morir, que en verdad, dependiendo de la música que esté sonando, si es un temazo, what a way to go, ¿sabes? Así que bueno, mi recomendación es que cuando estéis teniendo un mal día o una mala racha, pues que sigáis mandando memes, porque es que son hasta terapéuticos. Sí, quiero decir, yo ya sé que con esto no os estoy descubriendo nada que no supierais ya, pero lo repito igualmente. Mandad memes, esto es un servicio público. Y bueno, aparte de mandar memes, obviamente like, comment, share, subscribe y esas cosas que ya sabéis de son. Cuando escuchaba esa historia, yo no podía dejar de pensar en ese evento. ¿Cómo es posible que grupos de personas se pusieran a bailar hasta morir? Y bailar, uno que es bailarín. Entonces ahí rescataba esa idea de bailar hasta morir, una danza errática, no agradable, quizá, y la idea de la histeria colectiva. Y pensando en estas cosas, me recordó a esta película que se llama 28 días después, o Exterminio, de Danny Boyle. Vamos a ver el trailer. Creo que va a salir una favorita que se llama 28 años después. La tercera parte no es una mierda, pero vuelve Danny Boyle como director.
today and ask for the wake-up call. Will they say, got some bad news? Infected. Blood. Something in the blood. Someone, you never go anywhere alone in this conditions. I'm in trouble during daylight. I see no choice. See, this is a really shit idea. You know why? Obviously, it's a shit idea. You have to leave now. More will come. And boys too. They're dead. And you're gonna be next. Si no la han visto, se la recomiendo un montón. No es tipo de películas donde es más mala la humanidad que los monstruos, incluso. Al final de las pues hablamos son más humanos que con lo sobrenatural. Pero bueno, recordando esta película, entonces me llegaban imágenes como una ciudad en ruinas, soledad aplastadora, el individuo versus el colectivo, cada vez como en esa peli los personajes cada vez que se separan se mueren. Siempre como están en grupo, siempre es mejor. Y particularmente movimientos como epilépticos. Los zombies o los infectados se mueven muy violento y muy rápido. Y tampoco podía dejar de pensar como en esa cualidad del movimiento. Entonces, con estas ideas, a partir de estas dos cosas, pues hice una pieza. Y vamos a ver la primera escena.
Tú esta es mi historia. Vimos la primera escena. Sin embargo, la primera escena también tiene subdivisiones. O sea, a pesar de que su objetivo principal era introducir el mundo en que se
empezar a desarrollar la historia y los personajes. Para mí son los objetivos principales de esa escena. ¿Cómo va a ser el espacio que vamos a utilizar? ¿Quiénes van a estar bailando y cómo se van a mover más o menos? Pero la escena se constituye de un inicio que es literalmente es una trofea. Ya tenemos un paciente cero, una mujer que empieza a bailar, se hace una línea de indiferencia, o sea, todos los demás compañeros como que no la montan, no quieren nada, no quieren tener mucho que ver con ella. Eventualmente ella va hacia ellos, se abre el espacio y empieza una especie de contacto entre todos, en movimiento. Y empezamos con individuos y terminamos con un grupal, que es la idea de cómo se va colectivizando este ensayo, este contagio. Tiene el movimiento como un contagio, como algo viral, algo que no quiero que me dé. O sea, ahí la premisa para ellos es: ustedes no quieren moverse no es bonito, no es chido. Si algo se distribuían entre ellos. Y la parte de la premisa, como si me da por moverme, quiero abandonarlo, no quiero estar ahí realmente. Hasta que se vuelve insostenible. Y ya, se vuelve colectivo. Si yo pretendía ahí presentar esta idea, esta noción de contagio progresivo de un grupo de personas, como empieza de uno hasta todos, partiendo de estas ideas de la película y del hecho histórico. Entonces, sí, igual las demás escenas también están más o menos en función de lo mismo, pero cada una también tiene como su pequeña historia. Esta idea de que la macrohistoria también se puede componer de microhistorias. Y entre más preciso, más desglosado y más filoso puede ser mi análisis, pues mejor será la obra, más rica, creo yo. Yo cuando la vi, de hecho, no había entendido muy bien. Sabía que tenía algo que ver como contagio, pero así como ¿por qué o de qué o algo así, no. Pero ya sabiendo eso, como que ya entiendo muchas cosas. Bueno, no, a lo mejor no las entiendo como usted las pensó, pero las interpreto de cierta manera, ya teniendo el contexto de dónde partió esta inspiración. Sí. Y además yo cuando lo vi como que sí pensé en enfermedades de ese estilo. Yo en ese momento, ahorita no sé, pero en ese momento pensé en lo que es el VIH, que antes como que se pensaba, te tocan, ya te moriste. Y era algo de eso. Yo creo que también porque había visto yo un video de algo por ahí, entonces tenía mucho que ver lo que yo traía yo en la cabeza, ¿no? Pero como que sin tener un contexto, el cómo se manejaba esa enfermedad en particular, como que ya en cuestiones étnicas es mucho la misma manera. Una histeria que se tenía una histeria y un estigma que se tenía de esa enfermedad, y ahorita pues realmente ya es como más abierto ese tema. Y aparte, pues ya el avance médico es mucho. O sea, realmente ya hasta se sabe que el hecho de ser indetectable es ser intransmisible y es una cosa ya más amplia. Pero así como de manera poética y escénica, como que me llamó la atención que se tuviera un contexto, porque más o menos supe de dónde iba. No lo mismo, pero sí como que pude agarrar un poquito el hilo. Total. Pero esto también es lo bonito como o sea, si tenemos la inspiración, uno la ve, saco los elementos que me quiero para trabajar sobre eso y ya, me desentiendo de la inspiración. Entonces ahora voy a trabajar sobre eso. Y eventualmente llego a articular algún tipo de producto y lo presento. Y eso fue lo que me salió, ¿no? Con respecto a lo que yo pensaba. El último canal de significado es que ve público, en ese caso. Y esa es la lectura, y es por eso un proceso dialéctico entre espectador, intérpretes y dirección. Y por ello cuestiones de significado de las que pero sí, o sea, la idea es como ser lo más claros posibles, especialmente, de nuevo, si tenemos un guioncito de cómo hacerlo, a la hora de dar direcciones, a la hora de tener que enfrentarse a un grupo de personas y decir, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de obra? Si ya tengo un esquemita claro, previo,
vamos a hacer la tarea, ¿no? Si ya tengo un plan de qué es lo que vamos a hacer y es lo más concreto posible, va a ser más inmediato el proceso creativo y nos ahorramos estos tiempos de hola gente, bueno, hoy no sé qué vamos a hacer, entonces exploremos tomando la cabeza a ver qué pasa. Y pasa mucho que entonces esos procesos sin ningún tipo de dirección se diluyen en el tiempo y pasamos 3 meses tocándonos la cabeza pero no llegamos a nada realmente y todos sentimos que entonces también estamos aquí y se empieza como a perder ese fuego de querer estar. Entonces los invito mucho a sus procesos creativos, planeen desde sus piezas hasta sus ensayos cada uno, para que tengan bien claros qué direcciones les van a dar a sus intérpretes, cómo y para qué. Si tienen su historia bien clara, buenísimo. Tal vez no tengo una historia muy clara, pero sí tengo momentos que me interesa trabajar y desarrollar. Tengo ejercicios claros que me interesa trabajar. Todo ese tipo de cosas funcionan. Para aprovechar el tiempo al máximo, tanto ustedes como la gente que está trabajando con ustedes, y poder llegar más al grano, hasta algún tipo de producto final. Profe, también como que se ve mucho este proceso del que habla Dalí, ¿no? De que una cosa te lleva a otra. O sea, incluso algo que no tiene nada que ver, ¿no? Pues un día vi un video en YouTube y luego pues me acordé de esto y pues ahí llego a la escena, ¿no? Eso es como lo rico de la creación. Sí, o sea, yo casi que agarro ese método tal cual a la hora de crear, digamos, porque me parece muy útil y pues sí, este diálogo entre lo simbólico y lo teórico y las posibilidades de delirio que me generan las cosas que estoy viendo y que me inspiran es súper valioso y de tomar nota, porque pues uno como artista se alimenta de todo. Nos alimentamos de la existencia, pero ¿qué son los elementos que realmente me interesan? Para que el elemento sea algo muy nutritivo posible. Me recuerda un poco a cómo surgió la saga de los Juegos de la Yo vi que la autora cuenta que estaba viendo la tele, cambiaba de canal, y en un canal estaba algo de deportes y en otro imágenes de la guerra, las noticias y creo que también un reality show. Y empezó a cambiar porque se dio cuenta cómo se empalmaban y decía como, ay, qué locura. Bueno, y eso que se robó la trama de Battle Royale. Sí, pero bueno, está bien romantizar también los procesos creativos. Hay la peli japonesa un poquito anterior que va exactamente lo mismo, digamos. Yo ahorita pensé en otra cosa, justo de la película que va a salir de 28 años después, el tráiler toma un poema que se llama Boots. Habla de la guerra, creo que en África o algo así, pero habla mucho, en concreto es como el sonido de las botas es la única constante en esa guerra. Pueden ver las peores cosas, pero el sonido es constante y eso nos vuelve así como loquillos. Y pues yo ya pensando en cosas que no tienen nada que ver, lo que me puse a pensar en la escuela, ¿no? O sea, no aquí, sino en lo que uno piensa por escuela, sobre todo cuando es primaria y cuando no me gusta la escuela, que no haces feo, mal, y que uno ya sabe que la constante es que te van a regañar y te va a ir mal en la escuela. Entonces, o sea, no tiene nada que ver la escuela con la guerra, en teoría, pero, o sea, sí, como que una cosa sí te lleva a la otra. Entonces, sí está ya leyendo el texto que nos mandó, al principio no lo entendí tampoco, pero ya después leyendo nomás, le fui entendiendo y yo como, no, pues sí tiene, se puede incluso usar en la vida cotidiana. Total, porque si hablamos del reino de lo simbólico, o sea, a veces hay conexiones que uno se imagina. Por ejemplo, lo militar y lo escolar tienen puntos en común a la hora de los actos cívicos, tienden a ser muy militoides, ¿no? Los chicos van echando el piso, no llevan la bandera, hay alguien que va guiando, ¿no? O sea, es casi un desfile militar. Sí hay cuestiones en común, digamos. Especialmente si nos detona de una manera inconsciente. O sea, ese tipo de relaciones que uno hace, que uno piensa a veces, no tiene nada que ver. Si les cargas un poquito la simbología, capaz sí. Frecuentemente sí, de hecho. También hay el inconsciente, hay el imaginario colectivo con el que trabajamos. Y si empezamos a escarbar en ese baúl, digamos, empiezan a aparecer puntos en común entre diferentes cosas. Que aparecen, que a primera instancia quizá no, pero si vemos la simbología alrededor, puede que sí.
Y eso es un ejercicio mental al cual también los invito mucho. ¿Qué posibilidades simbólicas tiene esta cosa que estoy viendo, esta experiencia que estoy viendo, esto que me están contando, lo que sea, esto que estoy pensando? Si lo podemos aplicar en el sentido más amplio posible. En este caso. Maestro, necesitamos una foto para evidencia negativa. Perfecto, y también. Se ponen aquí enfrente del y que se pasen todos. Aquí junto al maestro. Son los que le pasan de este lado. Más pegaditos, por favor. Ahora volteamos acá, por favor. 1, 2, 3. Otra, 2, 3. Una más. 1, 2, 3. Ay, esperen. Que se ve el reflejo de la lámpara. ¿Quieres que la apaguemos algo? No, porque si no nos van a salir. Para acá. 1, 2, 3. Perfecto, gracias. Gracias. Gracias, chicos, por venir. Gracias. Que les para ese futuro. Allá no se llama varias cosas que... ¿No sabía? ¿Es necesario? Sí. La primera, porque hay dos. La segunda era un libro de para grabar y no es. Si necesitan informes del curso del maestro Chacho, se los puedo mandar. Los informes del curso del maestro Chacho. Se los puedo mandar por correo. Si lo piden. Pues muy padre todo lo que hemos visto. Le agradezco también yo al maestro Marcel, porque parte de lo que se ve en el diseño tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, mucho. Todas las estructuras dramáticas se interpretan tanto textual, en movimiento, en el tiempo y en los símbolos de los elementos como la escenografía, el vestuario, la iluminación. Todo está relacionado y es una manera de enfrentar el evento artístico desde una visión profesional y no deja todo al azar, como decía Marcelo. O sea, buscando el porqué a lo que estamos queriendo llevar ese. Súper importante. Bueno. Gracias. Vengan al curso del maestro Chacho. Por favor, les va a servir. Va a servir mucho. Especialmente para los ensayos. Él les va a tocar ensamble. El teléfono va a ser. Ay, sí. Una de mis alumnas quería ver esa clase grabada. Ah, pues Tuvo que vamos a pasar. irse de viaje. Entonces, bueno.